a hacer ruido aplastando. ¿Ok? ¿Hacia afuera? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos con el programa del día de hoy. Antes de comenzar, pues una disculpa por la tardanza de el programa. Bueno, como saben, a veces hay algunas fallas técnicas, pero bueno, esperemos que ya no haya ninguna en el transcurso de la transmisión. Pero bueno, entonces vamos empezando con este tema tan interesante del día de hoy. El tema que tenemos preparado para ustedes el día de hoy es tiempos de crisis y como subtema tenemos primeros auxilios psicológicos. Me presento con ustedes, yo soy la licenciada Berenice Acosta Cerón y tengo la especialidad en psicología clínica, entonces vamos a abordar este tema desde esta perspectiva. Esperemos que sea de su agrado y también que pueda ser de una amplia comprensión, además de interés para todos ustedes. Ok, vamos a comenzar. Vamos a dar una amplia información, o al menos lo más general posible, ya que también tenemos tiempo un poco limitado, pero esperemos que con este sea suficiente la posibilidad de poder llegar a ustedes, hacer llegar a ustedes esta información y obviamente también generar más dudas, porque también buscamos generar dudas y que entonces estén acercándose constantemente a las grabaciones que estaremos haciendo posteriormente. Bueno, tenemos como inicios de lo que es los primeros auxilios psicológicos. A lo mejor muchos se van a preguntar, ¿qué son esos primeros auxilios psicológicos? Creo que todos hemos escuchado lo que son los primeros auxilios y tenemos a grandes rasgos una comprensión o un entendimiento de lo que es un primer auxilio. Ahora nos vamos a enfocar en qué es un auxilio psicológico. Bueno, vamos comenzando. Los inicios son por ahí más o menos de 1940 y desde siempre van a tener o han tenido un enfoque de tipo preventivo. ¿Qué quiere decir? Que lo que busca o lo que se está pretendiendo hacer es que prevenga diferentes tipos de desenlaces más graves, como son, por ejemplo, suicidios, también una buena elaboración del duelo y obviamente una adaptación lo más completa posible a un evento posterior a una crisis, ¿sale? Entonces, este es el enfoque principal, que tengamos una posibilidad de prevenir desde nuestra postura, obviamente, profesional, clínica, y también para, obviamente, estos temas no son precisamente nada más para personas que están en formación psicológica, sino también para personas en general, para que tengan un conocimiento amplio de lo que es y cómo pueden ayudarse ustedes mismos para identificar algunos síntomas. Ya más adelante les iré explicando algunos de estos síntomas que vamos a ver, ¿sale? Bueno, aparte de estos objetivos principales, tenemos uno muy importante que es prevenir una posterior aparición de diferentes psicopatologías debido a un determinado hecho. ¿Qué quiere decir? Se vive una situación de conflicto, una situación de gravedad, y obviamente esta situación lo que va a hacer es impactar en la vida de este sujeto, y si no recibe una atención lo más adecuada posible y pronta posible, entonces lo más probable es que se caiga en un problema mayor. Por eso es que hablamos aquí de una prevención de una aparición, una psicopatología o de una sintomatología psicopatológica, ¿sale? Bueno, eso es a grandes rasgos. Ok. Los primeros auxilios o la intervención en crisis siempre ha sido de un manejo de salud pública. ¿Qué quiere decir? Que obviamente esta es está dirigida a un público en general, como les decía hace ratito, no es solamente un tema dirigido
para especialistas o personas que tienen una formación como tal en psicología, por ejemplo, ¿no? Sino que tiene que ser de un manejo amplio para todas las personas. Ahora, nosotros actualmente estamos viviendo una situación de crisis pública, específicamente de crisis de salud pública. Por lo tanto, es que elegimos este tema para hacérselo llegar a ustedes y entonces poder tener un poco más de herramientas y poder manejar situaciones que actualmente están apareciendo y que a muchos de nosotros, todos, nos provocan pues angustia, nos provocan alarma, estamos alerta a, ¿ok? Bueno, retomando entonces, tenemos 3 formas de acercarnos o de tener este control de salud pública. Son 3 principales. La primaria, en esta nos enfocamos a cuando es antes de un evento, ¿sale? Sabemos que muchas veces los eventos que estamos viviendo obviamente no somos capaces de elegir cuando sucedan. Algunos sí, prevenimos cómo, pero bueno, esto lo que va a hacer o lo que va a buscar es reducir la incidencia de un hecho. En el secundario tenemos que es una intervención en la cual se va a dar durante un evento o va a ser inmediatamente después de un evento, de un evento de tipo traumático, de un evento impactante. Lo que busca entonces es reducir los efectos de dicho suceso, como le decía anteriormente. Este es el que nos va a importar más, el secundario. Tenemos el terciario. ¿Cuál es la temporalidad? Puede ser posterior, o sea, después de, e incluso puede ser años después del evento. ¿Qué es lo que va a buscar la intervención de tipo terciaria? Es reparar el daño por las crisis no resueltas mucho tiempo atrás. ¿Ok? Bueno, aquí en este caso, lo que vamos a hacer o lo que estamos buscando cuando hablamos de los primeros auxilios psicológicos, de las intervenciones en crisis, del papel que tenemos nosotros, por ejemplo, como psicólogos, de acercarnos a la gente cuando está viviendo estas etapas, como decía hace rato, que son momentos que estamos viviendo en la actualidad, es hacerlo en la forma secundaria, que es durante, como lo estamos viviendo ahora, o justo después de, ¿vale? Entonces nos vamos a enfocar en la secundaria. La secundaria, como ya les decía, es una intervención durante una crisis. En este caso es una crisis de salud pública. Y no nada más pública, sino nos damos cuenta que también es una crisis de salud individual, no nada más física, sino de impacto psicológico, obviamente emocional, mental, de pensamiento, bueno, de muchísimas formas. Entonces, esta intervención en crisis se va a sujetar de los primeros auxilios psicológicos que son bien planteados y que tienen obviamente una forma ya articulada bastante, de una manera bastante profesional. Y entonces lo que vamos a hacer es nada más marcar como esta amplitud, marcar como estos parámetros para que ustedes puedan identificar, por ejemplo, cuáles son los síntomas, para qué sirve conocer los síntomas y qué voy a hacer después de identificarlos, ¿no? Bueno, ahora, como ya decía hace ratito, esta se lleva a cabo durante o justo después de un suceso de tipo traumático y va a buscar reducir el impacto que va a tener en secuelas graves. Secuelas graves como cuáles, por ejemplo, tenemos depresión, tenemos ansiedad. De por sí, estas dos que acabo de mencionar ya tenían un fuerte impacto a nivel social. ¿Qué quiere decir? Que tenemos estándares o tenemos parámetros, tenemos porcentajes altos de población de diferentes edades que padece una sintomatología como tal dicha de un trastorno que se engloba o que se puede determinar para clasificarla como depresión o ansiedad. Si esto ya estaba previamente a la situación que estamos viviendo
debido a la pandemia por el COVID. Imaginen durante y después de. ¿Qué quiere decir? Aquí es donde entra la parte de prevención. Nosotros estamos buscando entonces prevenir que las personas tengan aún mayor posibilidad de padecer este tipo de trastornos. Eso es lo que se busca. Y otra, si ya los estás padeciendo en este momento, entonces identificar y poder entonces canalizar de manera prudente, oportuna, para que reciba una atención adecuada. ¿Sale? Ok. Vamos a definir a grandes rasgos qué es una crisis. Yo creo que todos tenemos una noción, al menos general, de lo que es una crisis, pero bueno, lo vamos a poner aquí o lo vamos a explicar un poquito más detallado con las palabras un poquito más exactas, ¿sale? Es un estado temporal de trastorno y de desorganización, caracterizados principalmente por una incapacidad del individuo de manejar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados, obviamente, previamente para la solución de problemas. ¿Qué tipo de problemas? De cualquier índole, de cualquiera. ¿Qué quiere decir? Que la persona entra tan agudamente en esta crisis que entonces no sabe cómo manejar problemas incluso cotidianos. Le desestabiliza de tal forma que pierde esa capacidad a lo mejor de tomar decisiones, la capacidad de pensar con claridad, de sentirse anímicamente estable, pierde incluso en algún momento noción de tiempo, orientación, espacio. Son situaciones que se viven precisamente durante una crisis. Por ejemplo, tenemos crisis de ansiedad, tenemos ataques de pánico. Para quienes lo han vivido, saben cómo se siente o cómo se percibe a nivel tanto emocional como físico una crisis o un estado de alerta exagerado. Ahorita voy a ir para allá con los síntomas para que sea esto un poquito más claro. Bueno, entonces hasta aquí ahorita hemos definido cuál es la importancia, cómo es que la intervención y los primeros auxilios se acercan de manera pública, cuál es el objetivo y qué es específicamente una crisis, ¿sale? Entonces creo que vamos avanzando hasta este momento bien en este sentido de cómo vamos con el tema de primeros auxilios psicológicos. Ok, vamos con un objetivo más claro. El objetivo de la intervención en crisis es formar una estrategia que va a tomar un lugar, o sea, el lugar prudente, el lugar oportuno en el momento de una desorganización grave, resultado de una crisis, ¿sale? Ese es el objetivo que tenemos nosotros al realizar una intervención como profesionales, que podamos realmente tomar, capturar ese momento de la persona que está en crisis y por un momento nada más tener la capacidad de manejar, de orientar, de guiar incluso, y ya que está viviendo una desorganización, entonces lo que buscamos es reorganizar un poco el estado vital de ese sujeto, que por el momento se encuentra descompuesto. Ahora, esto es resultado de una crisis. Estamos hablando de diferentes situaciones. Podemos hablar de momentos de crisis, en el momento, o sea, instantáneos, y también hablar de después de la crisis, ¿vale? Porque a lo mejor pueden decir algunos, bueno, y yo, por ejemplo, a mí, ¿de qué me sirve saber esto si yo la crisis la sentí hace 2 días o hace una semana? Bueno, porque precisamente lo que se busca es prevenir que la sintomatología recaiga o se haga incluso más intensa. Ok. Bueno, vamos a mencionar rápidamente algunos tipos de crisis, que de hecho hay infinidad, hay bastantes tipos de crisis. Aquí nada más les voy a mencionar los que ubicamos que pudieran estarse viviendo de manera más alta en este tiempo, que como les mencioné hace ratito,
tiene que ver con lo que estamos viviendo de acuerdo al COVID-19, ¿sale? La situación de la crisis de salud pública. Ok, los tipos de crisis que más vamos a encontrar o más hemos identificado en estos momentos son salud, que es pérdida de la misma, o sea, pérdida de la salud, pérdida momentánea, o pérdida a largo plazo también puede ser. Otro punto importante es la muerte repentina. Hablando de una manera amplia, de una manera realista, obviamente estamos expuestos todos a perder esa salud y también estar cercanos a una muerte repentina. O sea, muchas veces pensamos, esto no me va a pasar a mí, o está muy lejos de que suceda, o incluso muchos todavía tienen la idea de que esto no es real, ¿no? De que esto no es cierto, de que esto de la pandemia que estamos viviendo, del virus, no existe. Entonces, hay que hablar de manera clara, hay que ser como muy realistas y acercarnos a esta parte que a veces es muy delicada y que mucha gente no quiere o trata de evitar, ¿no? Que es hablar de la muerte repentina. Y bueno, no nada más estamos hablando de obviamente la muerte de uno mismo, sino la muerte de los familiares, la muerte de los amigos, la muerte de los conocidos. Muerte repentina. Yo creo que todos, o bueno, algunos hemos de pronto escuchado o hemos sabido en estos tiempos de fulanito falleció, o nos cuenta un amigo o nos cuenta un conocido, es que yo tengo un amigo, o yo tenía un familiar y falleció de acuerdo, por el tipo de la infección que va de acuerdo al virus. Entonces, creo que es prudente hablar de que no solamente estamos conscientes de una pérdida de salud, sino de una pérdida una pérdida de la vida, ¿no? La muerte repentina. Ok, tenemos otro punto que son, por ejemplo, desastres naturales y provocados por el hombre. En este caso es provocado por el hombre, ¿no? Bueno, sabemos que un virus no es nada más como de que salió o surgió de la nada, sino que tiene que ver a través de una cadena de consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias que tenemos ahora? Bueno, nuevas enfermedades, en este caso nuevos virus, y que al no tener un control y al no saber a qué nos estamos enfrentando, hay una poca posibilidad de control. Además de que, bueno, también somos una sociedad desorganizada, ¿no? Que a veces ni siquiera tenemos un respeto tal cual por el otro, entonces obviamente esta desorganización se agudiza y hay una pérdida de control aún mayor. El último punto que también encuentro prudente mencionar y que tiene muchísimo que ver es la familia y la economía. La familia se encuentra también en crisis y la economía, bueno, creo que todos nos hemos dado cuenta el impacto tan enorme que ha tenido esta situación de crisis en la economía de todos nosotros, ¿no? Desde la parte, por ejemplo, de la familia, hay una crisis familiar. ¿Por qué? Porque se cambian todos los esquemas, se cambian todas las rutinas que tenía la familia en torno a, por ejemplo, los tiempos de convivencia, las actividades que se realizaban normalmente en casa, la rutina de ir y venir, salir a trabajar, tener horarios específicos para, por ejemplo, incluso, ¿no? Familias que dicen, pues prácticamente no nos veíamos y ahora estamos todos encerrados en una casa, ¿no? Y provoca una crisis. ¿Por qué? Porque es un desajuste. Recordemos que la crisis como tal es una desorganización, un desajuste. Entonces, para muchos fue incluso funcional, fue mejor, para otros no. Entonces, las crisis a nivel familiar o a nivel de este vínculo también se van a encontrar como en su máximo punto, y además vamos a darnos cuenta que va a haber secuencias o secuelas posteriores, ¿no? En la parte económica, ya les decía. Ah, sí. Ok.
Ok. Bien, tenemos entonces una cuestión de crisis económica. Precisamente es lo que estamos abordando. Estamos dando como a grandes rasgos cuáles son los tipos de crisis que estamos viviendo, ¿vale? Como tal, no tenemos como un manejo de decir qué hacer si pierdes tu empleo. Más bien lo que estamos aquí enfocándonos a hacer es qué hacer ante la crisis que te provoca perder tu empleo. ¿Por qué? Porque no nos vamos a enfocar en cómo hacer para que recuperes tu economía, pero sí cómo recuperes o mantengas una estabilidad mental y emocional para que posteriormente tengas la capacidad de seguir buscando cómo generar un ingreso económico, ¿sale? Obviamente, podemos tener la posibilidad de, imaginemos, ¿no? Que posteriormente esta situación empiezan a abrirse nuevos empleos. Bueno, por ser muy optimistas, pongo este panorama, ¿no? ¿De qué me serviría tener la posibilidad de tener un nuevo empleo si no tengo una salud mental? Si durante este tiempo de crisis no supe manejar mi crisis psicológica y entonces me encuentro en un estado depresivo o en un estado de ansiedad tal que ya no puedo salir de casa. ¿Por qué? Porque incluso hay pronósticos a nivel psicológico en el cual mucha gente se va a sentir incapaz de reinsertarse a una vida social normal. Entonces, aquí el punto que estamos manejando desde nuestra postura y desde nuestro enfoque profesional no es cómo ayudarte a recuperar tu economía, más bien es cómo no perder tu capacidad mental, psicológica, para que posteriormente puedas generar estrategias y entonces recuperar ya sea salud, una convivencia con la familia y obviamente económica, ¿sale? Entonces, aquí lo principal en lo que nos vamos a enfocar es cómo manejar mi crisis emocional, identificar si estoy teniendo crisis, si esta situación económica me está generando ansiedad, me está generando crisis con la familia, me está generando problemas. Ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Cómo tengo que nivelar mis niveles? ¿Cómo tengo que manejar estos niveles de ansiedad tan altos? ¿Y qué tengo que hacer? Obviamente, lo que tienes que hacer con mayor prudencia es, ya que lo identifique, tengo que acercarme con alguien para que me apoye en este sentido. No sé si haya podido responder a esta duda que tenía, sino para que por favor nos vuelva a escribir y nos diga qué opina también acerca de esto que les estoy comentando, acerca de la situación de crisis económica que obviamente todos estamos viviendo. ¿Sale? Ok, continuando con la posibilidad de identificar síntomas críticos, emocionales, psicológicos. Ajá. ¿Cuáles son algunos de los síntomas? Aquí nada más apunté algunos que son muy amplios. Sentimiento de cansancio y agotamiento intenso. No es nada más como, ay, me siento con sueño, ay, me siento como con flojera. No, es un agotamiento que no te deja levantarte. Sentimientos de desamparo, o sea, sentir que estás solo, que no tienes como a quién acudir, que no puedes como contar con alguien o tener un apoyo, un refuerzo. Confusión. La confusión precisamente ante como lo que preguntaban hace ratito, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Qué voy a resolver? ¿Qué necesito realizar para entonces recuperar mi vida anterior? Este estado de confusión es un estado general. Otra, desorganización del funcionamiento en las relaciones laborales. Creo que aquí todos estamos viviendo esta situación de una desorganización. A todos nos cambiaron el esquema laboral. Por lo tanto, estamos todos buscando como herramientas nuevas para volver a tener una vida laboral lo más activa posible. Lo importante, por ejemplo, es no aislarse, no negar que me siento mal, no ignorar síntomas, porque eso lo único que va a hacer es que me aleje más y que no vuelva a esta organización, como decía ahorita en este caso, laboral. Obviamente, desorganización en relaciones familiares, como ya lo mencionaba antes,
Desorganización en relaciones sociales. Esta situación que hemos estado viviendo de aislamiento, que es muy necesaria y que la tenemos que llevar a cabo porque, bueno, es una necesidad, se contrapone con otra necesidad imperante que es la de mis relaciones sociales, o sea, tener contacto con el otro, ¿no? No solamente un contacto virtual, que bueno, es el que estamos manejando todos ahorita, pero un contacto real, ¿no? De estar cerca de otra persona. Entonces, aquí hay una desorganización. Por el momento es algo que tenemos que hacer, pero como les decía, se contrapone con otra necesidad natural que es, necesito un contacto. Otros síntomas son la reducción de actividades sociales. Bueno, creo que este punto es más claro que nada, ¿no? A todos se les redujo su actividad social de una manera, pues, impactante, ¿no? Ansiedad, ya mencionaba hace ratito, aquí nada más pongo unos síntomas como muy específicos. ¿Qué se siente cuando uno está ansioso? Se siente una angustia muy, muy intensa, pensamientos catastróficos, de a lo mejor me voy a morir o me siento enfermo de alguna cosa y enseguida siento que ya estoy enfermo de algo más grave y lo más seguro es que mañana amanezca muerto, ¿no? O sea, eso es un ejemplo de pensamientos fatalistas. Y desafortunadamente ahorita, pues muchos pensamientos fatalistas son reales, ¿no? Pero entonces hay que identificar cuándo sí es una realidad y cuándo lo está fabricando mi mente y me está haciendo estas malas jugadas que me están generando aún más ansiedad. También tenemos sentimientos de enojo o de ira repentina, de irritabilidad. A lo mejor en el momento estoy hablando normal y de pronto ya le grité a alguien en mi casa o ya me enojé por algo que no tiene realmente un sentido, no tiene como un porqué. También un sentimiento de confusión, de a veces incluso perder la noción del tiempo. No sé si incluso a ustedes les ha pasado, de pronto es así, ¿en qué día es hoy, no? ¿Por qué? Porque tenemos una desestabilización, una inestabilidad y una desorganización tal que de pronto no sabemos ni en qué día estamos viviendo, ¿no? Y obviamente esa sensación de no sé qué día es, no sé qué hora es, te provoca ansiedad. Entonces es como un círculo vicioso, ¿no? La misma ansiedad te provoca más ansiedad y entonces es un círculo que no termina. Es importante identificarlo, ¿vale? Lo primero que estamos haciendo aquí con este programa es invitarles a que identifiquen primero. Posteriormente vamos manejando qué se hace como estrategias. Si no alcanza a lo mejor en este programa, ojalá pudiéramos hacer otro que diera una secuencia mayor para poder hablar ya de estrategias más específicas, pero bueno, ahorita lo que vamos hablando es de identificación de los síntomas, la importancia de, ¿vale? Tenemos también síntomas físicos. ¿Cuáles son? Son los más comunes, la sudoración, sin estar haciendo una actividad física intensa. La persona empieza a sentir una sudoración en todo el cuerpo, también una aceleración del ritmo cardíaco. Se siente obviamente en la palpitación del corazón, lo podemos sentir incluso en esta parte del cuerpo, en el pecho, la respiración se dificulta también. La resequedad en la boca, es un síntoma también de ansiedad, muy, muy, muy frecuente. El temblor de manos, no tener como un control claro de lo que estoy sintiendo en este momento y mis manos empiezan a sentirse temblorosas, incluso la voz se escucha temblorosa. También una sensación así como de muy, muy alta y muy repentina, de pronto me siento a lo mejor con mucha necesidad de gastar energía, como muy desesperado y de pronto debilidad. Una debilidad y un agotamiento, a lo mejor incluso sueño. Se alteran también los ritmos del sueño y la vigilia. De pronto pasamos noches enteras sin poder dormir y de pronto al otro día mucho sueño. Todo el día a lo mejor dormimos, pero en la noche no podemos conciliar el sueño y entonces lo que podemos observar
es que se voltean, se desestabilizan de tal forma los ciclos del sueño que duermo en horas que no debería dormir o no debería tener sueño, que es en el día, y en la noche no puedo conciliar el sueño, el insomnio. Entonces, estos también son síntomas y consecuencias que nos trae una crisis o como tal lo que estamos viviendo actualmente. Otro síntoma puede ser incluso náuseas, debido a que pues toda esta inestabilidad física o de cambios fisiológicos de pronto también provocan una sensación de náusea. Ok, estos fueron algunos de los síntomas más comunes o más frecuentes que podemos encontrar durante una crisis, ¿sale? Se pueden vivir a veces en momentos, un día me siento así y al otro día estoy normal, no me siento mal. O puede ser que 2 días, 3 días seguidos tengo estos síntomas alternando constantemente. Ok, hay que poner mucha atención. Si ya llevo bastante tiempo, si ya llevo, no sé, 2, 3 semanas seguidas y me siento así de manera intercalada, entonces ya lo vamos a incluir como un foco rojo que identifica o que me da a entender que necesito buscar ayuda. Esa es la importancia de lo que estamos hablando aquí ahorita en el programa. Bueno, ya casi para terminar, tenemos cuál es la importancia precisamente de identificar estos síntomas. Como ya les decía hace rato, hay que buscar prevenir que un incremento en la presencia de estos síntomas, en la presencia de estas emociones, en la presencia de estos pensamientos y sobre todo no solo en la presencia de, sino que se van a agudizar. Puede que en algún momento tú sentiste esta ansiedad, esta angustia en la noche, hace 2 días, 3 días, y dices, bueno, ojalá no me vuelva a pasar, y te vuelve a pasar, pero el problema no es que te volvió a pasar, sino que te pasó y ahora es más intenso, y no supiste qué hacer en el momento. Por lo regular así son estas situaciones. Las personas no buscan ayuda hasta que los síntomas son muy, muy agudos y entonces es cuando ya buscan una atención y dicen, es que ya no puedo controlarlo, ya no sé qué hacer. Lo importante aquí es que busquemos no llegar a ese punto, sino que ya que identificamos que empezamos a presentar estos síntomas, lo más prontamente posible entonces me pueda acercar con un profesional para que me oriente, para que me evalúe y obviamente para que me dé una contención y entonces poder así no llegar a la repetición nada más, sino a la agudización de los síntomas, ¿sale? Otro, pues, como ya les decía igual hace ratito, poder prevenir problemas patológicos posteriores. No es lo mismo tener un síntoma o tener una crisis, un momento de crisis, a padecer, por ejemplo, ya un trastorno de depresión. No es lo mismo sentir ansiedad 2, 3 semanas por esta situación del aislamiento, de la cuarentena, a tener un trastorno de ansiedad generalizado, ¿sí? Es muy diferente, o sea, desde la parte clínica, una cosa es tener una situación que dura un momento, que dura unos días, unas semanas, a tener una situación ya permanente, que dura años, que necesita medicación, que necesita atención constante y que además los síntomas son muy, muy, muy agudos e incluso ya son difíciles de controlar, ¿no? Entonces, vamos a precisamente tomar esta medida preventiva para no llegar a este punto, ¿ok? Bueno, ya terminando, la recomendación que todo el tiempo todo el tiempo hacemos es que acudan con un especialista. Acudir con un especialista no solamente me va a ayudar a despejar dudas. Ir con una persona que es especialista en el tema no es para que te diga qué hacer, no es para que te resuelva la vida, pero sí para que te oriente y para que te despeje dudas más, a veces más fatalistas, ¿no? A veces uno cree que tiene algo mucho más fuerte de lo que es y entonces ir con alguien que te pueda orientar realmente
te hace sentir de entrada un poco más tranquilo. Otra, te va guiando a qué puedes hacer en el momento, cómo puedes manejar ciertas situaciones. Entonces, recibir un apoyo psicológico especializado siempre va a ser importante. Yo creo que va a ser imprescindible en estos momentos de crisis. Y qué mejor que hacerlo desde los primeros síntomas, no dejar que pase más tiempo y buscar a lo mejor atención psicológica un año después de esto, no sé, el siguiente año y decir, pues ¿desde cuándo se siente usted así? Ah, pues desde hace un año me empecé a sentir así y ahorita los síntomas ya son agudos y tal vez hasta necesite una medicación, ¿no? Entonces, viéndolo desde este punto de vista, lo importante es recibir y buscar este apoyo. Y como último punto, ya para despedirme y dar por terminado el programa del día de hoy, como les dije hace rato, esperando les haya gustado y generado más dudas también, es buscar el apoyo, el apoyo profesional es responsabilidad de todos, es responsabilidad de uno mismo. No es responsabilidad nada más del profesional buscar a alguien que se sienta mal y decir, te apoyo o te explico, ¿no? Sino lo importante es que todos en algún momento tengan la capacidad y la posibilidad de decir, lo identifico en mí, acepto que necesito un apoyo, una ayuda, que no tiene nada de malo, y entonces busco a dónde acudir, con quién hablar, con quién orientarme, y entonces ahora sí tomar cartas en el asunto y hacerme responsable de mi propia salud mental, que ahorita yo creo que es uno de los puntos más importantes. Si estamos perdiendo salud física, no dejar que también decaiga la salud mental, ¿sale? Entonces, bueno, esperamos tener una continuidad con este programa o con este tema específicamente, más bien, de lo que son los primeros auxilios psicológicos, dedicar un poco más de tiempo a las estrategias, que obviamente es un tema más amplio, y va de la mano, obviamente, con lo que hablamos aquí de manera muy general. Este fue un tema nada más como para dar inducción a la generalidad del tema, valga la redundancia, y posteriormente ya enfocarnos en cuestiones un poquito más especializadas, ¿sale? Bueno, pues sería todo de mi parte. No sé si hay dudas. Ok. ¿Qué es lo que puede pasar? O sea que... Ok, por ejemplo, como les decía hace ratito, tenemos una situación en la cual se voltean, por ejemplo, los estados de sueño y vigilia. Mencionaba aquí la pregunta donde dice, ¿qué pasa si entonces en la noche tengo un montón de energía o siento que tengo que gastar esta energía? Ok, algo importante que se puede hacer durante una situación de manejo de crisis, no nada más de un día o de un momento, sino de manera amplia, es empezar a enfocarnos en crear una nueva rutina o un nuevo hábito que me ayude a identificar en qué momento puedo hacer qué actividad para poder gastar esa energía que obviamente se acumula. Nosotros tenemos, por ejemplo, o teníamos una actividad y una rutina diaria muy, ya muy, ¿cómo se puede decir? Muy repetitiva, muy habituada, tal cual, ¿no? Y entonces ya sabíamos que, por ejemplo, los lunes, los miércoles y los viernes tenía que ir a trabajar hasta no sé dónde, o tenía que ir al gimnasio, o tenía tiempo libre para salir y caminar o correr o lo que sea que hacía. Y entonces, de pronto, esta situación me cambia totalmente el esquema y pierdo mi rutina. Y entonces estoy todo el día en casa. Obviamente esa energía lo que hace es que se acumula y no la puedo gastar de manera normal. ¿Qué es lo que se busca hacer? Entonces hay que crear estrategias. ¿Cuáles serían estas?
empezar a hacer, por ejemplo, una lista de cosas que puedo hacer en casa, cosas que puedo o actividades que puedo hacer fuera de mi casa, a lo mejor en algunas horas, en algunos momentos muy cortos, y entonces empezar a armar como un horario en el cual diga, los lunes voy a dedicarme a hacer esto y esto y esto en tales horas, como tal una reorganización. Uh-huh. Y darle como horas y tiempos específicos a algunas actividades para que entonces yo pueda gastar esa energía que se me está guardando de manera extra y no caer como en esa, ¿cómo se puede decir? Como en ese limbo del tiempo que de pronto sentimos de, se me fue el día en nada y no hice nada y no salí y aparte me siento como ansioso y esa energía que no gasté durante todo el día porque a lo mejor me puse a ver series o a ver la tele o a ver películas, en la noche no puedo dormir y siento toda esa energía que me hace querer como buscar hacer algo y ya no puedo, ¿no? Entonces, esa sería, por ejemplo, una estrategia o un auxilio en el momento de decir, busca hacer o busca armar una nueva rutina. Uh-huh. Otra cosa, si eso no es nada más energía, sino que es una crisis de ansiedad o es una crisis de pánico, esa es otra cosa. ¿Qué es lo primero que se recomienda hacer cuando una persona tiene una crisis? Una, y esto es algo muy contradictorio, a lo mejor luego les va a sonar contradictorio, no intentar controlar en el momento la crisis, dejar que la crisis tome su curso. ¿Qué quiere decir? La crisis tiene una curva. Uh-huh. Empieza, llega a un punto máximo que es donde la persona siente que no puede con eso, siente que se va a morir, siente que algo más grave le va a pasar y después empieza a bajar. ¿Por qué? Porque la ansiedad se manifiesta de manera física. En algún momento, así como subió y tuvo un pico alto, va a bajar. Lo que muchas veces o lo que muchas personas buscan hacer en el momento que empieza a sentir crisis es cortarla. Es decir, no dejes que avance. La crisis cuando ya empieza no para, no se detiene porque tiene que salir. O sea, físicamente tiene que ser expulsada esa ansiedad y no se va a detener. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona intenta detenerla? Lo único que provoca es sentirse más ansiosa. Por ejemplo, si yo estoy hiperventilando porque me siento con mucha ansiedad y me dicen cierra los ojos e intenta una respiración diafragmática ahorita, lo único que va a provocar es que a lo mejor me maree. Uh-huh. Entonces, sí se aplica por ejemplo, la respiración diafragmática, pero no en el pico de la curva de la crisis, sino cuando está bajando. Uh-huh. Entonces, estas son las estrategias precisamente que quisiera abordar con mayor amplitud en otro programa, si se me permite después. ¿Cuáles son sus nombres, cuáles son sus pasos, cómo se deben abordar o cómo se deben aplicar y en qué momento es prudente, ¿no? Porque muchas veces la queremos aplicar. Escuchamos que tal persona me dijo de una crisis, me dijo de un manejo de crisis, de una estrategia, y la aplico en un momento que no es prudente y entonces no me sirve. Y me quedo con la idea de que la estrategia no sirve. No, la estrategia sí sirve. Lo que estuvo mal es cómo la apliqué. Uh-huh. Entonces, por eso es importante que conozcamos como de una manera, pues, al menos amplia y, pues, con puntos generales, muy específicos, muy concretos, qué hacer en ese momento. No sé si respondí la respuesta, si le di bien la respuesta al compañero. Ajá. Okay. Ok. Ay, hola. Ok.
Gracias. Ajá. A ver, ya nos escuchamos. Sí, Ajá, sí, ya nos escuchamos. sí. Le mencionaba que teníamos saluditos. Ok. Dice así, de Efrencillo, dice saludos maestra Bere. Tenemos Saludos, Efren. que ya fue contestada en torno a una carga excesiva de energía, que es lo que ocurre, lo que acaba de mencionar. Carla Lep, Ok. maestra Bere, ¿cómo está? Monse Prado, hola maestra Bere, grandes aportes, es un aspecto importante que se tomen las medidas necesarias y Ok, gracias. actualmente. Mari Evolution, super tema, felicidades. Dice aquí Juan Gracias. Pablo, ¿el apoyo psicológico online es igual de efectivo que el presencial? De hecho, Ok, para esa respuesta fue con el tema con el que abrimos este espacio. Juan Pablo, saludos. Abrimos con este tema en torno a la terapia o la ciberterapia o la terapia online. Y pues, hay algunas respuestas. También se quedó para un segundo programa, igual que este. ok. Este, tenemos otro mensaje, pero esto fue por Messenger. ¿Qué pasa con las personas que se encontraban en tratamiento psicológico por precisamente por ataques de ansiedad y ahora Ajá. tienen que enfrentarse a la terapia en línea? A final de cuentas, la importancia es darle continuidad. O sea, finalmente no podemos como de pronto cortar con esta indicación de no tener un contacto en el momento cara a cara. Lo importante es no dejar la terapia. O sea, si dices, bueno, yo estaba yendo a terapia por ansiedad y de pronto me la cambian a una terapia en línea y a mí no me acomoda porque me pone ansioso, hay que buscar la forma de adaptarte a esta nueva formalidad, nueva forma de hacer la terapia. Y obviamente en algún momento la idea es retomar la terapia cara a cara, o sea, hacerlo presencial. Pero creo que aquí es donde entra la capacidad que todos tenemos de adaptarnos. Creo que esa es una importancia muy, más bien es un punto muy importante que tenemos que mencionar, es que todos tenemos la capacidad de adaptación. Esta situación que estamos viviendo incluso nos ayuda a descubrir qué tantas herramientas tengo yo para adaptarme a esta nueva situación y tengo que irlas descubriendo y tengo que ir renovando herramientas, situaciones, estrategias mismas, ya sean mías y que otra persona me pueda aportar para entonces adaptarme. Ajá. Recordemos que la adaptación es un punto clave para que una persona sobreviva incluso, ¿no? Entonces, no podemos decir, no, yo no puedo con esto y ¿qué pasa entonces? ¿Te dejas morir o cómo, no? O sea, lo importante es adaptarte, no dejes tu terapia, en algún momento volveremos a cierta normalidad, pero por el momento hay que adaptarnos todos a esto y no dejarla, ¿vale? Bien, muchas gracias maestra. Tenemos otra preguntita y Ok, esta pregunta casi no la comprendí, a ver si compartiéndola se entiende un poco mejor. Eh, a ver, si tenemos ansiedad, me imagino que como personalidad, o sea, menciona aquí que tiene una personalidad como muy ansiosa, es una persona muy, aquí lo menciona como como que es muy, rasgo. muy nerviosa, pero bueno, la tenemos como la parte de ansiosa. ¿Cómo identificar en qué momento me está rebasando si se presenta un ataque como menciona? Ok, creo que todos tenemos o vamos a manejarlo, a ver, yo lo entendí así, ¿no? Tenemos un rasgo de personalidad. Ajá. Esta es
normal, hablando en términos clínicos de normalidad. Ujú. Entonces, yo tengo una personalidad en la cual soy muy ansiosa normalmente, pero así funciona. Creo que la pregunta es, ¿qué hago o cómo me doy cuenta cuando ya me rebasó esa normalidad? ¿Cierto? Por ahí la entendí. Ok, ok. Lo importante es identificar en qué momento yo siento que se salió de mi normalidad. Ajá. Identificar primero momentos, instantes o qué lo desencadena. Ujú. Si ya identifiqué esto, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer para manejar esas situaciones? Si son situaciones que están fuera de mi control, entonces, ¿qué voy a hacer para tener un control interno? Aquí es donde vienen, por ejemplo, algunas estrategias que son muy buenas. Por ejemplo, ya mencioné hace rato alguna, que es la respiración de tipo diafragmática, y entonces esa me va a ayudar a bajar mis niveles de ansiedad. No me va a ayudar a desaparecerla, porque esta ya es mi rasgo de personalidad y me identifica como tal, pero sí me va a ayudar a que no llegue a una crisis de ansiedad, como les decía hace rato. Las crisis de ansiedad, por mencionar como hace rato les dije algunas, es una sensación intensa de que voy a tener un desenlace fatal, por ejemplo, como tengo esta aceleración cardíaca o una taquicardia, entonces voy a pensar, chin, me va a dar un ataque al corazón, me voy a morir. Estos pensamientos fatalistas son parte de una crisis de ansiedad. Entonces, estos puntos muy altos es importante tratar de evitarlos. Como les repito de nuevo, hay que buscar estrategias, hay que estar muy conscientes sobre todo de en qué momento ya no es normal mi ansiedad. Yo soy ansiosa normalmente, pero de pronto ya me está rebasando y ya siento que se me está saliendo de control y Bien, estoy perdiendo precisamente la capacidad de resolver algo cotidiano. ok. Ajá. Bien, si ya es todo por el programa, ya no tenemos más preguntitas. Ok. Entonces, bueno, eh, agradecemos mucho su participación. Les comento que la maestra Berenice Acosta Cerón es psicóloga clínica y es miembro de Psicoforma Activa y estará en base de un programa dentro de este espacio y de los segmentos que tenemos ya establecidos para la semana. Entonces, agradecemos mucho su participación de las personas que estuvieron aquí al tanto de las personas que compartieron muchísimo. Tenemos algunos ya miembros destacados de Psicoforma Activa. Y acaba de llegar otra pregunta. Dice Olga Griselda Zuco. Hola, soy Olga de Argentina. ¿Cómo manejo la ansiedad acompañada de TOC? Ok. Oh, bueno, de hecho ese ya es prácticamente un tema Tema aparte, aparte, ¿no? ¿no? Sí, Pero bueno, a grandes rasgos, de por sí el TOC va acompañado de ansiedad, o sea, en sí el trastorno obsesivo compulsivo, en cualquiera de sus su variantes clínicas, característica principal. tiene como característica la ansiedad, o sea, ¿qué quiere decir? Que desde la persona, desde el momento en que la persona fue diagnosticada con TOC, debió de estarse atendiendo para manejar sus compulsiones debido al TOC, pero a la vez también cómo manejar estas situaciones de ansiedad. Ahora, si es algo que acaba de descubrir o acaban de diagnosticarle, o es algo que se autodiagnosticó esta persona. Hay que ser muy prudentes en este caso Claro, y decir, yo creo que tengo TOC o sí me diagnosticaron TOC. Una, si yo creo que tengo TOC, ¿qué es lo que debes hacer? Acude a un especialista para que te haga una evaluación psicológica y determine si tu diagnóstico clínico como tal es el TOC. Otra, si ya te lo diagnosticaron, alguien ya te dijo sí, a través de una evaluación completa y exhaustiva, tú tienes un TOC, entonces hay que pedirle a esa persona que me canalice o que me atienda, que me dé una atención que ya sea como tal un proceso psicológico, un proceso correcto. completo. Uh-huh. Eso es lo primerito que debería hacer. Bien, pues Ok. ya nos estamos despidiendo en el segmento del programa. Si no hay nada más, alguna acotación, algo más que decir, maestra.
Ok, no, les agradezco que me hayan escuchado y pues esperamos volvernos a ver pronto, que sí, obviamente es un hecho, pero espero que haya cada vez más audiencia. Perfectísimo. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Esto fue en el consultorio y nos vemos dentro de 8 días. Esperemos que podamos unirnos a ustedes a las 5 en punto y que no te sigamos presentando fallas de este lado. Muchas gracias. Buena tarde. Bye, gracias.